Encantado de estar nuevamente con todos ustedes en Cinema Coach, un programa en el cual intentamos a través de la captación de dos conceptos fundamentales en cualquier película y a través de estos dos conceptos llegar a un mensaje. Y así hay películas de muy bajo presupuesto que se crecen con el mensaje y hay lo contrario. Hay películas de muy alto presupuesto que nos están diciendo cosas comunes y nos están reforzando mensajes comunes. Cuando nosotros hacemos esto, bueno, queremos aprender de la vida, que el cine nos da la oportunidad de poder llegar a un relato de una manera rápida, profunda, con imágenes y con toda una riqueza de recursos tecnológicos y artísticos que realmente lo hacen indispensable para comprender el ser humano hoy día. Por eso hacemos Cinema Coach. Hoy vamos a analizar una película de 2011, una película latinoamericana de producción entre Colombia y México, y realmente es una película que aborda un problema muy del siglo XXI, problema creciente, problema con el cual pareciera que la lucha no tiene un gran éxito, mantiene más o menos a raya a los narcotraficantes, mantiene más o menos a raya el narcotráfico, pero de todas maneras es un gran poder. Y la película se llama El Cartel de los Sapos y está inspirada en una serie televisiva de mucho éxito en Colombia hace algunos años, y esta es la película. Y en la película, Carlos Moreno, que es su director, nos señala la historia, y es una historia de amor entre Martín, interpretado por Manolo Cardona, y Sofía. Sofía está interpretada por una bella mujer, Juana Acosta, una mujer bellísima, y esta historia de amor comienza en la infancia, en donde él es un niño de muy baja posición socioeconómica, se enamora de esta muchacha de alta posición, parece inalcanzable, hasta que el dinero y los recursos que él saca del narcotráfico, con su inteligencia, con sus vivezas, lo hacen tener mucho dinero, la conquista, bueno, y se da esta historia de amor, y se da en un evento en donde los carteles, que era un gran cartel, comienzan a ser divididos por juegos del poder, en donde realmente comienzan a resquebrajarse. Y en esto se vive toda esta serie del cartel de Cali, cómo se va rompiendo y surge otro cartel, que es el cartel del Valle del Norte, y en la película, y que realmente va a describir muchas situaciones de poder, pero nosotros no vemos el poder como el concepto básico. Vemos dos conceptos básicos en este relato que dirige Carlos Moreno, y son dos conceptos muy interesantes en el mundo de hoy. Uno es el concepto de inclusión, es decir, el estar dentro de un determinado sistema, y esto va a generar situaciones muy importantes, porque ya este concepto y sobre todo inclusión y su antónimo exclusión generan toda una serie de características de cualquier individuo en cualquier sistema, si está incluido, si está excluido. Y esto es fundamental. Yo creo que el tema de la inclusión es uno de los grandes temas del siglo XXI, por lo menos desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista, inclusive desde el punto de vista geográfico, y con todo lo que ha sido la gran expansión del mundo y la gran y paradójicamente achicamiento de la humanidad, en el sentido de cómo convivir con tantas diferencias culturales en un mundo que se hace cada vez más pequeño. Entonces, esto de inclusión es importantísimo como concepto, y el otro es el concepto de organización. Inclusive el cartel es una organización, y una organización que se mueve con unos criterios muy verticales, de mando muy vertical, y probablemente uno de los elementos de organización más fuertes en el mundo. Y a eso, y con toda la fortaleza y toda la crueldad con que trabaja, y con el objetivo que trabaja, que es llenar de drogas al mundo, realmente es un elemento muy importante a revisar. Cuando nosotros, a través del film El Cartel de los Sapos, evaluamos inclusión y organización, bueno, tenemos como siempre cuatro posibilidades. Tenemos la baja inclusión con la baja organización,
que es difícil pensar que algo esté estructurado, no hay estructura, hay inexistencia, hay indiferencia, no existe, si no tiene inclusión y no tiene organización. Mientras que cuando haya inclusión y haya organización, lo más probable es que nos acerquemos mucho a un sistema y a una pertenencia a un determinado sistema. Entre estos dos elementos surgen dos realidades realmente muy interesantes y que ustedes probablemente la van a enriquecer en su casa. Y sería la baja inclusión con la alta organización, y entonces nos está hablando del rechazo. Si tenemos una alta organización en donde hay baja inclusión, probablemente el miedo, por lo menos el miedo al rechazo, es muy interesante y muy importante porque solo unos pocos privilegiados, las minorías que realmente se sienten incluidas, trabajan ahí y el resto no está realmente incluido, sino que trabaja a través de una serie de conexiones, pero generalmente no están muy incluidos para la misma protección del sistema, en este caso un mal sistema, como lo podría ser el sistema del cartel de drogas, de tráfico de drogas. Y la otra posibilidad intermedia que significaría una alta inclusión, muy alta inclusión con baja organización, probablemente estamos hablando de anarquía y probablemente esto no se ve. Cuando entonces hay mucha inclusión pero no hay organización, ¿a qué se está incluido? Se está incluido en un proceso, en una organización inexistente, se está incluido dentro de una gran anarquía y que se mantiene probablemente tan solo por el estar ahí, por el estar incluido. Pero esto da mucha inseguridad. Esto realmente es un esquema muy, muy difícil de pensar. Entonces, cuando nosotros vemos el film y evaluamos que hay mucha organización, el cartel, y que se juega con la inclusión, entonces evaluamos cuál podría ser, por ejemplo, la táctica de los adversarios, de los quienes luchan contra el narcotráfico, para de la manera de infiltrarlo, la manera de llegar a él, para destruirlo probablemente desde adentro. Y esta es la historia que se da dentro de este relato. Y nos parece, aunque no muy original, hay muchas películas que tratan de esto, hay muchos relatos que tratan de esto, si lo hace con una gran belleza, con unas buenas actuaciones, con una buena forma de decirlo. Y creo que entonces la utilidad de este film, si vamos a utilizar este film para nuestro crecimiento y desarrollo como ser humano, como coach, para que nos ayude a comprender y a manejar el mundo, entonces tenemos tres elementos. Tenemos el elemento de la organización. Se parte de la organización, nos sirve para definir qué es una organización, para que cada uno de nosotros conceptúe qué es una organización, si es una organización abierta, si es una organización cerrada, con todas las cosas que a usted se le ocurra clarificar sobre la organización. Es un concepto fundamental. El segundo concepto es el concepto de inclusión. Y es decir, este concepto, si hay inclusión, si hay una real pertenencia a un determinado esquema organizacional, se va a dar una situación muy interesante, porque esta inclusión puede ser que esa inclusión se esté incluido en un sistema minoritario, como podría ser las élites, como podría ser un cartel de la droga, o si se está incluido en una organización mayoritaria, como podría ser una nacionalidad, por ejemplo, una profesión. Y entonces aquí viene todo un juego entre lo que yo quiero que la gente reflexione sobre el concepto que tenga de inclusión y cuáles son los elementos fundamentales para que usted se sienta incluido o excluido de un determinado lugar. Esto realmente es muy importante en las ciencias sociales de hoy. Entonces el juego entre inclusión y organización es muy interesante y nos va a dar un tercer elemento. El tercer elemento es hablar del sistema, hablar de qué es un sistema, hablar de que, por lo menos para nosotros, un sistema requiere
de toda una serie de elementos que están conformados para lograr un objetivo común. Y entonces, mientras ese objetivo común esté muy claro, probablemente el sistema tenga el crecimiento y el crecimiento estructural, el desarrollo funcional para satisfacer para lograr estos objetivos, satisfacer los pasos que lleven al cumplimiento de los objetivos. Entonces este criterio, este concepto de sistema, nos sirve mucho, inclusive el mismo título, el cartel. Un cartel es un sistema organizacional en donde cada quien cumple funciones y entonces, bueno, nos acerca el cartel de los sapos, esta película colombo-mexicana. No sé si hay algún otro país que intervino, pero en esta coproducción realmente de una gran belleza, por ejemplo, de paisaje y de naturaleza muy hermoso, nos cuentan la historia de cómo se puede destruir bajo un poder al narcotráfico poco a poco a través de una institución, en este caso la DEA norteamericana. Es interesante, es importante, no es una obra que nos va a dejar grandes reflexiones, pero sí nos puede dejar los conceptos o el intento de revisar el concepto de sistema, de organización y de inclusión, todos básicos en nuestro mundo actual. El cartel de los sapos, Carlos Moreno, secuela de una serie de televisión muy exitosa hace algunos años en Latinoamérica. Bueno, y ahí está el cartel de los sapos, la película y generada en 2011. Este es el Cinema Coach que se corresponde con este film. Será hasta el próximo Cinema Coach.